Y hoy estamos una vez más en este lugar para llevarles una palabra de bendición en estos tiempos de crisis que estamos viviendo, donde necesitamos establecer el reino de Dios en nuestras vidas. Por eso esta alabanza, aleluya, que nos dice que llegó el reino de Dios en nuestras vidas. Así que a establecer el reino de Dios en nuestros corazones. Sí, el reino de Dios está sobre ti y está en ti. Con una nueva forma de vivir, de expresar, de declarar las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Aleluya. A Dios sea toda la gloria y toda la honra. Hoy quiero compartir con ustedes un hermoso tema. Quiero compartir con todos ustedes un hermoso tema, el cual he titulado Libres de aflicción. Libres de aflicción. Creo que todos, de una u otra forma, pasamos por momentos difíciles en la vida y necesitamos esa palabra de fe, de aliento, de esperanza, que nos ayude a continuar adelante para no detenernos en nuestro transitar en el Señor. Así que, primeramente, quiero dar gracias a Dios por este nuevo día, por esta oportunidad que nos ofrece de continuar disfrutando la vida, aún en medio de las grandes adversidades que estamos atravesando. Dios ha estado ahí y seguirá estando para ser nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en momentos de grandes dificultades. La Biblia nos dice en el libro de Lamentaciones que nuevas son cada mañana sus misericordias. De manera que estamos agradecidos del Señor por su amor, por su amparo y por su fortaleza, por enviarnos palabras de bendición, por darnos la bendición, por darnos la oportunidad de continuar adelante en medio de las grandes adversidades que estamos atravesando en esta vida. Y a Dios sea toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza. Aleluya. Libres de aflicción. La aflicción es conocida como un sentimiento de tristeza o angustia, que puede producirse por diferentes motivos o causas, como la muerte de un ser querido, una mala situación económicamente hablando, una mala situación económica, un momento donde estamos atravesando de dificultad emocional o sentimental, etcétera, etcétera, etcétera. La aflicción entonces es la acción y el resultado de afligirse por un motivo como los que ya les he mencionado. La aflicción en la Biblia se entiende como un sentimiento de amargura, de tristeza y de mucho pesar. Se trata de un estado temporal. ¿Por qué de un estado temporal? Bueno, porque Dios aparece como la solución para resolver ese sentimiento, para ayudarnos a salir de ese estado emocional que nos aflige, que nos daña muchas veces, ¿verdad? Para poder ser libre de la aflicción es muy importante que tú y yo aprendamos a desarrollar la confianza plena en Dios. Repito, para poder ser libre de las aflicciones que pasamos en la vida, es muy importante que tú y yo aprendamos a desarrollar la confianza en nuestro Dios, la confianza y la esperanza en el mensaje divino. Y las virtudes como la sencillez se presentan como una forma de combatir la aflicción. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 9, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas
le librará el Señor. Y en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 19, la Biblia nos dice: los días de mi aflicción me impidieron, pero Dios fue mi sustento. En el Salmo 34, versículo 19, dice: la persona justa sufre de muchas aflicciones, pero Yahweh la rescata de todas ellas. Muchas veces se cree todo lo contrario, que el justo nunca tendrá problemas en la vida. Muchas veces se cree que la persona justa nunca tendrá aflicciones, nunca enfrentará problemas, porque se tiene un mal concepto de aquello que se dice que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ciertamente es una realidad. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero lo que el texto nos está diciendo, tanto el pronunciado por el apóstol Pablo como este texto del libro de los Salmos, es que nos garantiza Dios la victoria mientras estemos en este mundo. Porque en este mundo estaremos rodeados de grandes aflicciones, de grandes adversidades. El mundo, con sus tinieblas, se levanta como un gigante para tratar de minimizarnos, para tratar de destruirnos, para impedir que tú y yo podamos disfrutar de la vida plena que el Señor nos ha entregado. Es ahí donde cobra fuerza las Escrituras cuando dice: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque la Escritura también dice que el justo vivirá por la fe, por la obediencia, por la lealtad, por la fidelidad, por creer en Dios y en su palabra, que es, por así decirlo, la herramienta que Dios nos ha entregado, la espada de vida que Dios nos ha dado para poder librar nuestras batallas y salir airosos, salir vencedores en medio de las grandes dificultades que atravesamos en la vida. De tal manera que es posible que en estos momentos estés atravesando por muchas aflicciones en la que no ves ningún horizonte claro, ningún horizonte definido. Y puede que digas: ya no puedo más con estas dificultades, con estos problemas que estoy atravesando. Posiblemente tu desesperación es evidente y muy posiblemente todos lo están notando. Y yo quiero decirte en esta hora, amigo querido, hermano, Dios te librará de cada situación angustiante que ahora mismo agobia tu vida. ¿Qué dije? Dios desea librarte de toda situación angustiante, desesperante, que ahora mismo agobia tu vida. Grábate esto en tu mente y en tu corazón, estas palabras que dice la Escritura: de todas las aflicciones te librará el Señor. Así lo dice la Biblia en el libro de los Salmos. Muchas son las aflicciones del justo. Mira que no dice una, dos o tres, sino que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. De todas ellas. No dice de algunas, sino que de todas ellas le librará el Señor. En Juan capítulo 16, versículo 33, la Biblia nos dice lo siguiente: estas cosas os he hablado, hablando el Señor con sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis apretura, dice esta versión. En la versión más coloquial, más común, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis shalom, dice otra versión. En medio de las autoridades de esta generación tendréis aflicción, pero confiad, yo las he vencido. De manera que, ¿será posible que así sea? ¿Será posible que podemos vencer las aflicciones de esta vida? Así es, sí las podemos vencer. Porque Filipenses capítulo 4, versículo 13 nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para Dios, amados y amadas, señoras y señores, no hay nada imposible. Para Él no hay ningún impedimento en resolver
tus problemas, tus dificultades, en ayudarte a salir de las aflicciones por las cuales puedas estar atravesando en este momento. Aunque lo veas como un enorme gigante que está a punto de aplastarte, Dios puede liberarte, Dios puede salvarte de ese gran problema por el cual estás atravesando, pudieras estar atravesando en este momento. Dios quiera que no. Dios quiera que en este instante tengas una plena paz en tu vida, no tengas ninguna dificultades. Pero para poder salir de las aflicciones, tú y yo debemos de recibir el alimento espiritual necesario, oportuno, que nos ayudará a fortalecernos y cobrar ánimo, cobrar fuerza, cobrar vigor para poder enfrentar las dificultades de la vida. Alimentarnos de la palabra de Dios para recibir la fuerza es muy necesario, y aún más en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando. Esto es muy importante para que sepas cómo proceder ante las situaciones que te depara la vida. En Mateo capítulo 4, versículo 7, dice la Escritura lo siguiente. En Mateo capítulo 4, versículo 4, dice la Biblia: pero él respondió y dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Al Señor sea toda la gloria. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Todopoderoso promete liberarte de todas las aflicciones. Lo diré una vez más. El Todopoderoso promete liberarte de todas las aflicciones, siempre y cuando depositemos nuestra confianza en Él, siempre y cuando creamos en que Él es nuestro pronto auxilio, como dijo el rey David, en momentos de grandes dificultades. Una vez más leemos en el Salmo 34, versículo 9, dice, cuando nos dice, muchas son las aflicciones del justo, pero también en el mismo pasaje dice, a través de su palabra, Él promete liberarnos de todas ellas, mas de todas ellas le librará el Señor. O sea, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor nos librará. Entonces, hay una promesa que vamos, donde Dios nos dice, en esta promesa, de que vamos a ser liberados, libres de todo, de todas aquellas circunstancias que nos rodean. Vamos a ser libres. Dios dice, serás libre, serás libre. La palabra de hoy es, serás libre de todas las aflicciones. Pasarás por muchas aflicciones, pero de todas ellas, Dios te librará. No será el hombre, es Dios. Dios. En Dios es quien debemos poner nuestra confianza y nuestra esperanza, y no en el hombre. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. De manera que debemos reafirmarlo en nuestros corazones. Debemos reafirmar en nuestros corazones la fe y la esperanza en Dios. Aunque muchas veces sus aflicciones sean muy difíciles desde el plano humano de resolver, quiero decirte en esta mañana que para Dios no hay nada imposible. En Dios todo es posible. Todo es posible, dice la Escritura, para todo aquel que crea. Hay algunas personas que dicen, ya no aguanto más esta situación. Y eso, muchas veces eso es bueno expresarlo. No aguanto más, porque estamos diciendo, llegué al tope, llegué al límite. O sea, estamos reconociendo que como humanos no podemos resolver ciertas situaciones que nos depara la vida. En una ocasión, cuando el país de Israel estaba enfrentando momentos muy difíciles, había sido invadido por otro imperio, por otro gobierno, ¿verdad? Y habían sido esclavizados de nuevo. Y la Escritura le dice que
Dios le habla al profeta Zacarías para que le dirija un mensaje al país y le dice, no es con fuerza, sino con mi Espíritu Santo, porque con Dios todo lo podemos. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, la Escritura dice así, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Basándonos en este pasaje bíblico, podemos argumentar lo siguiente. ¿Hasta cuándo aguantas? O si aguantas la prueba. Yo quiero decirte que si quieres llorar, hazlo. Si quieres gemir, hazlo. Si quieres clamar, hazlo. Si quieres gritar, grita. Si quieres patalear, como se dice en el contexto coloquial en Venezuela, hazlo. Pero Dios nos dice en esta mañana, aguanta, aguanta, persiste, sigue creyendo, sigue confiando que yo estoy a tu lado para bendecirte. Dice Josué 1:6, dice, hace un llamado precisamente para hacer ese esfuerzo. En Josué 1:6 Dios le dice a este general, mira que te mando que te esfuerces. Y en Josué también 1:9, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Josué no se dormía. Josué era un hombre que desde joven era muy esforzado en su proyección de servicio al Eterno, en su proyección de servicio a Moisés. Y al servir a Moisés, por supuesto, le servía a Dios. Fue uno de los príncipes escogidos para ir a recorrer y reconocer la tierra prometida. Y también fue aquel a quien Dios estableció para liderar al país de Israel luego de la partida física de Moisés. También fue uno de los varones que llevaron un buen informe cuando regresaron de reconocer la tierra. Su vida estuvo llena de retos que él enfrentó con decisión, con esfuerzo y con valentía. Pero al contrario, hoy hay personas que en medio de sus luchas, en medio de sus dificultades y sus pruebas, piensan negativamente, ven todo mal, hablan y tienen una mala actitud en general y manifiestan un espíritu desanimado. Pero si no se toma en cuenta a Dios para estas situaciones, posiblemente nunca saldremos de ellas. Al contrario, cuando tomamos en cuenta a Dios y sus consejos divinos, de seguro, como lo dice el Salmo, el Señor nos librará de todas ellas. Para ser libre de aflicción es muy importante que se desarrolle en nuestras vidas la paciencia. En Hebreos capítulo 6, versículo 12 nos dice, se nos insta, dice, a ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Escuche bien, a ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La paciencia es muy vital para salir como vencedores en todo conflicto. Cuando la noche es más densa, se necesita hacer acopio de paciencia para soportar. Quizás es allí donde podríamos tú y yo desesperarnos, pero pronto irradiará el sol con sus rayos. Y cuando el sol con sus rayos sale, disipa las tinieblas, disipa esos momentos difíciles que estamos viviendo. Otro punto muy importante que tú y yo debemos hacer para ser libres de la aflicción es la oración. Este es el consejo del apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 13. Él dice, el que está de buen ánimo, que cante alabanza, pero el que está afligido,
que se ponga a orar. La oración siempre será el motor que nos impulsa a continuar adelante. A través de la oración conseguimos la dirección, la instrucción y el consejo de Dios a nuestras vidas cuando vamos a su presencia y prestamos nuestros oídos para que Él nos hable. Y yo pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu condición? Y si tienes o estás atravesando por un momento muy difícil, quiero decirte que no debes desesperarte ante el drama de la vida, ante el drama que estás viviendo. Quiero decirte que es muy importante que tú te relajes en la presencia del Señor, porque no es con fuerza, es con su Espíritu Santo. El horno de la aflicción para el no creyente produce destrucción, pero el horno de la aflicción para el creyente produce madurez y produce purificación. Así lo dice la Biblia en el libro de Santiago. Repito, el horno de la aflicción para el no creyente produce destrucción. El que no cree y no entiende los procesos de Dios no sabe cómo salir de algunas dificultades que le depara la vida. Pero para el creyente, cuando está siendo afligido, cuando vienen problemas, cuando vienen adversidades, esto produce en nosotros madurez y purificación. Nos acercamos más al Señor, comprendemos más, crecemos en la madurez, comprendemos más por qué la vida en este mundo es de esta manera. Y lo es así porque este mundo no se rige bajo los principios del Eterno, bajo los principios divinos, bajo la normativa de Dios. Pero tú y yo, que tenemos al reino del Eterno en nuestros corazones, y lo que es aún más importante, tenemos a quien preside ese reino, a nuestra majestad Yeshua HaMashiach. Él entonces desde nuestros corazones dirigirá nuestras vidas a través de la orientación de su palabra. Él nos guiará a toda buena obra y a toda verdad. Y cuando Él nos guía a toda buena obra y a toda verdad, entonces lo que nos está diciendo Dios a través de este pasaje bíblico es que siempre, siempre, siempre nuestro final será de mucha bendición. Siempre nuestro final será de mucha bendición. En el pasaje de Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dice lo siguiente, nuestro Yeshua dice lo siguiente, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Qué nos está diciendo? Que Él es el camino correcto. El adagio popular nos dice que muchos son los caminos que llevan a Roma. Roma representa la Gran Babilonia. Roma representa el mundo de libertinaje, de libertad, de prosperidad desde el punto de vista material. Cuando me refiero a la prosperidad, donde solamente se busca lo material y se echa a un lado lo espiritual. Se echa a un lado los valores, la ética, la moral, etcétera, etcétera, etcétera. Se echa a un lado a Dios. Y el Dios de muchas de esas personas es el dinero. Y el dinero los lleva a vivir un afán. Y el afán los lleva a la ansiedad. La ansiedad los lleva a la desesperanza. Y a muchos problemas de los cuales muchas veces hay muchas personas que no pueden salir. Sin embargo, Yeshua está diciendo, mire, en una ocasión el Señor dijo, amplio es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que andan por él. Pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que lo hallan. Y en el pasaje de Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor dice lo siguiente, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Has perdido el camino? ¿No has encontrado el camino? ¿Cree que estás extraviado en la vida? Yeshua te dice en esta mañana, Cristo te dice en esta mañana, yo soy el camino. Pero no solamente eso, sino que Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Sus instrucciones son ciertas. Él no miente. Cuando la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo y de todas ellas le librará el Señor, es porque vendrán muchas aflicciones, pero también nos dice el pasaje bíblico que de todas ellas le librará el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él es el camino, Él es la verdad y también es la vida, dando a entender que tu fin no será un fin amargo. La muerte no podrá atraparte.
La muerte no será quien triunfe sobre ti, sino que triunfará la vida. Pero para ello es muy importante que tú y yo comprendamos que debemos conducirnos en el camino correcto. ¿Cuál es? El camino se llama Dios. El camino es Yeshua HaMashiach y su palabra de vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. De tal manera que al final de nuestro transitar en la vida, si nos conducimos por el camino correcto, si tomamos el consejo apropiado, si nos refugiamos en la palabra del Todopoderoso, que nos dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor, de seguro tendremos un éxito rotundo, una gran victoria. De seguro se cumplirá aquel pasaje de Filipenses capítulo 4, versículo 13, cuando nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podrás salir de las adversidades, de las dificultades, de los grandes problemas que te puedan estar rodeando en este momento. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y la Biblia nos dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? El apóstol Pablo enumera algunas cosas para referirse que ninguna de ellas los podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Dice, porque ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, haciéndose referencia a los demonios, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, o sea, ni el problema presente, ni el problema que venga, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada. El apóstol Pablo con estas palabras está diciendo, por si acaso se me pasa algo por alto, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. De manera que sí podemos salir adelante, sí podemos vencer las dificultades, sí podemos vencer las adversidades de la vida, llámese como se llame, sea cual fuese. Dios está de tu lado y tú y yo tenemos que comprenderlo. Él nunca nos dejará, Él nunca nos desamparará, dice la Biblia, sino que estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios es fiel a Él mismo y a su palabra, y también es fiel a nosotros porque nos ama. Cuando tú y yo caminamos confiadamente según el consejo divino, cuando tú y yo ponemos nuestra esperanza no en las palabras del hombre, no en lo que el hombre nos pueda hacer desde el punto de vista de brindarnos su ayuda, sino en el socorro divino, en el socorro del Todopoderoso, que Él sí tiene suficiente poder y sabiduría para realizar aquello que nosotros no podemos hacer a nuestro favor, para sacarnos de momentos difíciles de la vida. El profeta Daniel en una ocasión vivió un momento muy angustioso. Hubo un edicto en su contra. El rey tuvo que cumplir el edicto, aunque lo amaba, tuvo que sujetarse a su propio edicto, a sus propias leyes, y fue lanzado Daniel en el foso de los leones. ¿Quién puede librarse de unos leones hambrientos de manera humana o humanamente hablando? Nadie lo podrá lograr. Nadie podrá ser libre de unos leones feroces hambrientos y en un pozo donde no hay ninguna posibilidad de salir, no hay una puerta, no hay caminos, estoy rodeado solamente de puros leones. Así se encontraba Daniel en un momento de su vida. Su vida estaba a punto de ser terminada, acabada, eliminada, y con él su asignación profética. Pero Dios, que tenía proyecto divino con Daniel, Dios que estaba a punto de mostrarle al rey, a todo el país y a los sabios que estaban con este rey, a esta gente malvada, Dios estaba a punto de mostrarle que el Dios de Daniel era superior a todos los dioses. El Dios verdadero estaba con Daniel. Dios estaba con Daniel. Y la Biblia dice que en la mañana el rey, con algo de esperanza, sabiendo que Daniel era un hombre diferente, muy especial al resto de todos los hombres que rodeaban su gabinete o su gobierno, preguntó con voz triste, dice la Escritura: Daniel, ¿el Dios tuyo te ha podido liberar de la boca de los leones? Y de inmediato el rey escucha la voz allá abajo, desde abajo, quiero decir, desde abajo, desde lo más profundo del pozo. Daniel dijo: vive para siempre, oh rey.
Mi Dios pues envió su ángel y tapó la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque delante de él fui hallado justo. De tal manera que Daniel fue liberado de la boca de esos leones hambrientos, de esos depredadores. ¿Por qué? Porque Dios envió su ángel para que Daniel no sufriera daño alguno. Y Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. En Él no hay sombra ni mudanza de variación. Si lo hizo con Daniel, lo hará también contigo y conmigo. Dios enviará su ángel para liberarte de la boca de los depredadores, de quienes te rodean con la intención de destruirte, con la intención de eliminarte, de sacarte de la vida. Y quiero decirte en esta mañana que aún no es tiempo de tu partida. Dios está contigo. Él es tu amparo, Él es tu fortaleza. Lo fue para Daniel, también lo será contigo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él está consciente de que atravesaremos momentos difíciles. Jesús lo dijo de esta manera: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchas veces cometemos el error de creer o de pensar de que si pasamos por aflicciones o por dificultades es porque estamos haciendo algo mal. En algunas ocasiones puede que sea así, pero no todo el tiempo es así. Posiblemente alguien piensa, si estoy así es porque estoy haciendo algo mal. Y si estoy haciendo algo mal es porque Dios me ha abandonado. Y quiero decirte que no. Yeshua fue consciente y fue muy específico, muy puntual al decirle a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en el libro de los Salmos, la Escritura nos dice, como ya lo hemos leído en el pasaje, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. El mismo Señor Jesús HaMashiach fue afligido en su carne, fue afligido. Dice la Escritura que el momento cuando se acercó el tiempo, el día y la hora en que sería arrestado para ser torturado por Roma y luego ser crucificado, dice que fue al Getsemaní y empezó a orar profundamente, a gemir delante del Padre para estar preparado para la hora de la aflicción. Y la Escritura dice que llegó a sudar sangre. Su sudor era mezclado con gotas, con grandes gotas de sangre. Y los expertos, los médicos dicen que cuando el ser humano entra en la más alta depresión, esto le puede ocurrir. Puede sudar y entre su sudor puede brotar también sangre a través de sus poros. Esto ocurre cuando el ser humano entra en la más alta depresión. Jesús entró en una depresión muy fuerte en su vida. De hecho, el Señor dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ustedes dirán: sí, pero igual lo mataron, igual lo crucificaron. Sí, lo crucificaron. A Jesús lo crucificaron. Él sufrió mucho. Él murió en la cruz del Calvario. Pero la Escritura dice que la muerte fue absorbida en victoria. Dice la Escritura que la muerte no lo pudo retener y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y quiero decirte en esta mañana que si las circunstancias que te rodean han llegado a tal punto que para muchos tú estás muerto, o sea, se acabaron tus fuerzas, se acabaron las esperanzas, o la esperanza, quiero decir, donde para muchos y posiblemente para ti mismo te dices: ya no hay esperanza, todo está perdido, la vida se fue, el diagnóstico médico dice que esto es incurable, no puedo levantarme de esta situación económica en la cual me encuentro, no puedo levantarme de esta situación emocional o sentimental que me rodea, todo se perdió. Quiero decirte en esta mañana: nada está perdido. Nada está perdido. Para los judíos y para los romanos, Jesús había desaparecido de la escena. Ellos pensaron que
quien les estorbaba para sus planes, había sido derrotado. Aún los propios discípulos estaban muy tristes, porque aunque el Señor les dijo en reiteradas ocasiones, en muchas oportunidades, que Él iba a morir, pero que al tercer día resucitaría, aún ellos mismos no estaban claros, no estaban seguros si esa palabra se cumpliría, sí o no. Pero las palabras del Eterno siempre se cumplen. Pasaron los 3 días, la tumba fue removida por un ángel y el poder del Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia que el Espíritu de santidad que había en Jesús HaMashiach lo levantó de entre los muertos, venciendo a todos sus enemigos, al imperio romano, a los fariseos y saduceos, a Satanás, que creía haber vencido al Hijo de Dios. Por eso quiero decirte que las circunstancias no te vencerán. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Dios está contigo. Aún cuando creas que todo está perdido, aún cuando creas que todo está muerto, que no hay vida, que no hay esperanza desde el plano humano, quiero decirte que sí hay esperanza. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, nadie podrá levantarse contra ti. En el Salmo 40 dice la Biblia, pacientemente esperé en el Señor. Pacientemente esperé a Yahweh y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Muchas veces nos encontramos en un pozo de la desesperación, donde son tantas las tribulaciones, son tantas las malas noticias, son tantas las cosas que nos afligen, que nos sentimos desesperados y nos sentimos así como Daniel en ese pozo de la desesperación. ¿Quién podía ayudar a Daniel en ese pozo? Cuando fue lanzado en un pozo rodeado de leones hambrientos y el pozo sellado, no podía salir, no tenía humanamente hablando cómo hacerlo. Sin embargo, Dios, que es todopoderoso, estuvo allí para sacarlo del pozo de la desesperación. El rey David también pasó por momentos similares a los que atravesó el profeta Daniel. Y por eso dice en el Salmo 40, pacientemente esperé en Yahweh, pacientemente esperé en Dios, y se inclinó a mí, y Él se inclinó a mí. O sea, cuando tú y yo esperamos con paciencia o pacientemente, la Escritura nos dice que Dios se inclinará. Y esto es algo demasiado hermoso, demasiado lindo. O sea, que Dios se incline, que Dios tenga el gesto de inclinar su oído para oír la petición de un hijo, de una hija. Eso es hermoso. Eso nos garantiza, eso nos da la seguridad de que lo que le estamos pidiendo lo recibiremos. ¿Por qué? Porque Dios se ha inclinado. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque Él ha visto en nosotros que estamos esperando en Él pacientemente. O sea, estamos entendiendo el proceso por el cual Él ha permitido que tú y yo caminemos o que atravesemos por una gran dificultad. Posiblemente sea para forjar nuestro carácter, posiblemente sea como lo que ocurrió en Daniel, para mostrarle Dios al rey, para mostrarle Dios a los sabios, para mostrarle Dios al país entero, que todos ellos estaban equivocados, que todos ellos estaban adorando al Dios incorrecto, que todos ellos estaban caminando en las tinieblas y no en la luz. Y el único que tenía la actitud correcta, el único que estaba adorando al Dios correcto, el único que era sincero, que era íntegro, que era sabio, que era paciente en las actuaciones judiciales del Eterno, era Daniel. Y así se demostró. Aleluya. De tal manera que hoy Dios también lo hará contigo. ¿Por qué? Porque si esperas en el Señor pacientemente, Dios se inclinará para oírte, para escucharte. Dice, y oyó mi clamor. La Biblia dice en Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiero decirte en esta mañana que Dios está dispuesto a escuchar tu clamor, pero tienes que clamar al Señor pacientemente, no de forma desesperada. Puedes llorar, puedes gritar,
puedes hacer todo, todas estas cosas las puedes expresar delante del Eterno, pero con fe, derramándote delante del Eterno. Como dijo el salmista, día y noche clamo a ti, Señor. Contar puedo mis huesos, pero creyendo, nunca dudando de Dios, siempre creyendo que Dios estará allí para oírte, para entenderte y para socorrerte. Por eso dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Yahweh y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. O sea, este hombre fue sacado del pozo de la desesperación. ¿Por qué? Porque pacientemente esperó en el Señor. Pacientemente esperó en el Señor. Muchas veces queremos salir de situaciones difíciles a nuestra manera y en nuestro tiempo. Y resulta que no será así, o no siempre es así. Dios te sacará de las dificultades una vez que hayamos aprendido a confiar plenamente en Él. Posiblemente son muchas las aflicciones que te rodean en este momento. Y lo que Dios está buscando con eso es mostrar al mundo que ninguna de esas dificultades que afligen tu vida te destruirán. ¿Por qué? Porque Él es tu amparo, porque Él es tu fortaleza, porque Él es tu pronto auxilio en momentos de dificultades. Muchas veces Dios puede provocar que inclusive personas que te amen, personas que están de tu lado, no te apoyen en el momento. Posiblemente Dios retire o Dios permita que se retiren de ti toda ayuda humana. ¿Para qué? Para mañana o para luego demostrar que es con su socorro, que es con su ayuda en que tú saldrás de la dificultad y serás libre de toda aflicción. Por supuesto, Dios siempre utilizará el elemento humano. Dios siempre utilizará a alguien, como también lo puede hacer de una forma completamente sobrenatural, como lo fue en el caso de Daniel. No fue un soldado quien lo sacó. No fue alguien que vino en ayuda de Daniel y mató a los leones. No, fue un ángel. Un ángel del Señor se apareció de manera sobrenatural, tapó la boca de los leones y Daniel fue libre de las garras de estos animales. De tal manera que, no lo dudes, Dios está contigo. Dios es tu amparo y Dios es tu fortaleza. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Lo dice en su palabra y es lo que tú y yo tenemos que creer en esta mañana. Bien, doy gracias al Eterno por cada uno de ustedes, por haberse conectado. Que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Que esta palabra haya servido de aliento, de fe y de esperanza para sus vidas. Saludos a Sukeli desde Chile, a Misaela desde los Estados Unidos de Norteamérica, a Francisco desde nuestro país, a Arleani Romero, mi hija, la profeta Ligia, Yerlen, bendiciones para ti, Yerlen. Ángeles, muchas bendiciones para mi sobrina Ángeles. Yahweh te bendiga. Milena Mesti, muchas bendiciones, Milena. Rosneri desde Chile, muchas bendiciones para ti, amada hija. Jorman desde Chile también, muchas bendiciones para ti, amado hijo. Wendy, bendiciones para Wendy. Gracias por estar conectados. Pastor Douglas Camarillo desde el Rey Jesús, Texas. Qué honor tener al Pastor Douglas Camarillo en esta conexión. Aleluya. Que Dios te bendiga, amado pastor, a ti y a tu familia. Te continúe bendiciendo a ti y a tu familia, y a tu gran ministerio en Texas, el Rey Jesús. Yarlén nos escribe, Él ha cambiado nuestro lamento en baile, nuestra fortaleza en nuestro Padre. Amén. Así es, amada hija. Alex también se ha unido a la transmisión. Bendiciones para ti, Alex. Oneida, bendiciones, amada hija, desde Colombia.
Francisco nos escribe: gracias, Padre, por tu luz y por tu instrucción. Tú eres el aliento de vida. Abba, Padre. Amén. Así es, hijo. Él es nuestro aliento de vida. Él es nuestro Zoe. Gladys López también se ha unido desde Estados Unidos. Muchas bendiciones, Gladys, para ti y para tu familia. Estamos orando por ti, Gladys. El Señor sea quien te guíe a toda buena obra y a toda verdad. Y el Señor te dé la herramienta necesaria, que es su palabra, para que sigas adelante en todo lo que has emprendido con tu familia en Estados Unidos de Norteamérica. Milena Mestre dice: amén, lo creo, su fidelidad es para siempre. Así es. Muchas bendiciones, Milena. Yahweh te bendiga. Yaren López nos dice: amén. Wendy nos dice: apóstol, gloria a Dios. Muchas me han dicho que todo está muerto. Gracias porque Yahweh me ha respondido. Qué bueno. Bien. Si muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. Dios ha venido en este día para librarte de todas las aflicciones que puedas estar atravesando en esta vida. Nunca lo dudes, nunca lo dudes. Yeshua dijo: yo estaré contigo. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Yeshua también dijo a los discípulos, preparándolos para la batalla de la vida. Yeshua dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto es lo hermoso y lo poderoso de estar en Dios y que Él esté con nosotros. Esto es lo hermoso, en que el mundo se levanta con su sistema a tratar de minimizarnos, a tratar de impedir que la vida de Dios fluya en nosotros, a destruirnos. Pero aún así, la Escritura nos alerta, nos dice que no lo podrá lograr. ¿Por qué? Porque Dios estará ahí de nuestro lado, de nuestra parte, para ayudarnos, para socorrernos, para darnos el aliento, para darnos la fuerza, para darnos la fe y la esperanza que necesitamos para salir adelante, tomado de su mano, siendo guiados a toda buena obra y a toda verdad. De esa manera se conocerá la grandeza y el poder de Dios en tu vida y en la mía. Cuando el país de Israel pasó por un momento muy difícil, donde estaba siendo amenazado por los filisteos, y los filisteos presentaron una nueva arma, un arma que los judíos no contaban, y me refiero al gigante Goliat. El rey estaba atemorizado, el ejército también lo estaba, y el país, por supuesto, aún más. Nadie podía enfrentar esa amenaza. No tenían cómo hacerlo. Sin embargo, un muchacho de aproximadamente 17 años, el joven David, que había sido fiel a la encomienda de su padre Isaí, al cuidar las ovejas. Pero también dice la Escritura que él fue conocido como el dulce cantor de Israel. Era un joven que adoraba al Señor. Era un joven que había desarrollado una confianza, había desarrollado la fe en el Eterno, y estaba claro en el proyecto divino que Dios tenía para con su país. Cuando este joven vio que Goliat, que los filisteos amenazaron al país de Israel, a su nación, a su patria, y que el rey del país estaba acobardado, y que el ejército también lo estaba, no había nadie, humanamente hablando, quien pudiera defenderlos. David, comprendiendo que había un gran proyecto de vida, como lo dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para darles un porvenir y una esperanza. Como ya les he dicho en otras transmisiones, Dios tiene un porvenir y una esperanza para ustedes. Y en ese porvenir y en esa esperanza, dice Dios, tengo buenos planes, planes de bien y no de mal, para darles ese porvenir
y esa esperanza. Y es lo que tú y yo tenemos que creer en esta hora. Fue lo que creyó David. David creyó para su vida. De tal manera que este joven David se atreve, bajo la dirección de Dios, lleno del entusiasmo divino, lleno de convicciones de que Dios había levantado a su país para un gran proyecto, para a través de esa nación traer al Salvador del mundo, a Jesucristo. Dice la Escritura que él, lleno de esa fe, de esa esperanza, de esa convicción, enfrentó a Goliat y lo desafió. Le dijo a este gigante: ¿quién eres tú para desafiar a los escuadrones del ejército del Señor? Lo que va a ocurrir hoy, dijo David, no es que tú vas a derrotar al ejército de los escuadrones del Señor. Será todo lo contrario. Yo te venceré, yo te cortaré la cabeza. ¿Por qué? Porque el Señor te entregará en mis manos. Y David empieza a profetizar la palabra de Dios. David empieza a profetizar su visión, según sus convicciones. David estaba convencido, y en David había una convicción plena de que Dios defendería la causa de Israel y que Dios lo iba a respaldar. El rey, atemorizado, le dice a David: pero tú eres un muchacho, ¿cómo puedes enfrentar a un paladín si tú nunca has empleado una espada? Y la respuesta de este muchacho, de este joven David, fue la siguiente: oh rey, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre, y cuando éstas son amenazadas por un oso o por un león, yo los tomaba en mis manos, fuese oso o fuese león, y con mis propias manos los asesinaba, arrancándole, partiéndole la quijada. De tal manera que en el joven David había una unción sobrenatural, y esa es la unción que Dios estaba necesitando para derrotar la amenaza que estaba enfrentando el país de Israel. Hoy hay muchas amenazas sobre nuestras vidas, sobre nuestros pueblos, sobre nuestras naciones. Gigantes se han levantado a tratar de destruirnos, a tratar de cortar, de eliminar el proyecto divino que hay en tu vida y en la mía, pero no lo podrán lograr. ¿Sabes por qué? Este joven David, para continuar con la historia, este joven David le dice al rey Saúl: yo estoy dispuesto a enfrentar a Goliat. Y el rey Saúl, el rey del país de Israel, no le queda otra que permitir que este joven enfrentara a Goliat. Y cuando este joven enfrenta a Goliat, le dice las siguientes palabras: tú vienes contra mí con espada y jabalina, dándole a entender: tú eres un experto con la espada y con la jabalina, pero yo soy un experto con la unción del Señor. Aleluya. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero le dice David: pero yo voy contra ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos. O sea, David le dice: yo soy un soldado del ejército de Dios. Y el ejército de Dios, los soldados de Dios, no usamos las armas humanas, no usamos los argumentos humanos, porque las armas humanas y los argumentos humanos no son útiles delante del Señor, delante de nuestro Dios, porque nuestro Dios es sobrenatural. Por eso le dice: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, y yo te venceré, y el Señor te entregará en mis manos, y te cortaré la cabeza, y se sabrá que Dios pelea por Israel. Aleluya. Y de esta manera Dios usa a un muchacho inexperto en emplear o utilizar la espada, inexperto en el campo de batalla, pero experto en el emplear la espada de Dios, que es la palabra, y derrota a Goliat y le entrega una de las más grandes victorias que el país de Israel tuvo en toda su historia. De tal manera que de esto podemos aprender que los gigantes se levantan para tratar de sacarnos del escenario donde Dios nos ha establecido, de ese escenario profético, donde nos dice: tengo planes buenos para ustedes, tengo grandes proyectos, pero el enemigo se ha levantado como un gigante para impedir que tú sigas
tu transitar en la vida que Dios trazó para ti. Es ahí donde es muy necesario e importante que aprendamos la lección del joven David, que nos atrevamos a enfrentar los Goliat. Muchas veces queremos que Dios nos respalde desde nuestra perspectiva humana, pensando o creyendo o pidiéndole a Dios que nunca se presenten los Goliat en nuestras vidas, o sea, que nunca vengan problemas. De hecho, mucha gente cree que si Dios está con uno, entonces no tendremos problemas, y resulta que es todo lo contrario. Siempre vendrán problemas, siempre vendrán dificultades, siempre vendrán aflicciones a nuestra vida. Y eso lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. De tal manera que cuando vengan las aflicciones a tu vida, los problemas, las dificultades, los Goliat, haz como David. Desafíalo, pero con el poder del Espíritu. Goliat sabía emplear la espada, pero David sabía emplear la unción del Señor. David tomó la piedra, la lanzó en el nombre del Señor, la piedra que representa al Señor, la piedra que representa a Cristo, la piedra angular. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer en esta hora: tomar esa piedra, tomar al Mesías en nuestras manos, entiéndase lo que quiero explicar, y lanzarlo. ¿Esto qué quiere decir? Que sea Dios quien esté delante de nosotros, que sea Dios primero en nuestras vidas, que sea la palabra de Dios que declaremos siempre, que sea el pensamiento de Dios que siempre gobierne nuestros pensamientos, que sea la palabra de Dios la conductora de nuestras vidas. Aleluya. Y por eso, ya para el final, quiero ponerles y compartir esta alabanza. Esta alabanza que es muy oportuna, muy apropiada para ti y para mí. Amén. Reino sobre mí, una nueva forma de vivir. Fue la victoria que le dio Dios a David. El reino sobre ti, una nueva forma de vivir. El reino sobre ti. Amén. El reino llegó sobre ti. Una nueva forma de vivir Dios te ha entregado. Debes vivir y caminar según la cultura del reino. Y la cultura del reino nos dice que eres vencedor. Todo es temporal, nada es permanente. Sí. Aleluya. Alábale. El reino llegó para bendecirte. El reino llegó para darte fuerza y que tú derrotes los Goliat de la vida. El reino llegó para guiarte a toda buena obra, a toda verdad.
todas las naciones. Una nueva forma de vivir. Una nueva forma de vivir. Sí. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, hemos llegado al final de esta transmisión. Doy gracias al Señor. Los bendigo en el nombre poderoso de Yeshua. Y recuerda, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. ¿Por qué? Porque el reino llegó. El reino está en ti. Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Vencerás toda dificultad. Que Yahweh te dé shalom.